con ritmo, con dinámica, con buen humor, sin presiones, con alegría. ETC, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, oídos queridos, ¿qué sería de nosotros sin ustedes? ¿Cuántas maravillas sonoras nos hubiéramos perdido si los nobles oídos no tuvieran siempre una oportunidad para darnos? Porque los oídos no pueden elegir, y nosotros, desagradecidos escuchadores, los exponemos a cada cosa, ruidos de todo tipo, estridencias varias, música de dudosa calidad, programas de radio que vaya uno a saber. La lista es larga, y llegó la hora de prestarle oreja a todo lo demás. Etcétera, etcétera. Del latín etcétera. Y lo demás. Expresión usada para sustituir el resto de una enumeración que se sobreentiende o que no interesa expresar. No me interesa, ¿entendés? Cuando parece que está todo dicho, siempre se puede decir algo más. Etcétera. A esta hora todavía queda mucho por escuchar. Información, música, humor, ocurrencias, entrevistas, comentarios, etcétera. Más humor. Locuras, en fin, etcétera. ¿Sabes qué me hace acordar a la musiquita de Circus Circus, el jueguito de Family? Como para tener una referencia de antaño. ¿Cómo te va, Mateo García? ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va, señor Pablo Andrés Drach? ¿Cómo anda todo por ahí? Pero una maravilla, joya chiche, nunca taxi. Impresionante. ¿Cómo andará la gente que nos está escuchando? A pie, en automóvil, en bicicleta, monopatín eléctrico ahora que está tan de moda también. Allá está de moda. Acá se ve muy poco monopatín eléctrico. Tengo un amigo ahí que tiene monopatín. Das porteñidad a veces. Te pones así en una actitud tan porteña, tan porteña. En la única situación en la que me veo totalmente aporteñado es cuando manejo. Es una cosa de locos. Hoy a la mañana me lo dijeron específicamente. ¿Te estás refiriendo? ¿Querés contarnos algo? Porque cuando tirás esas cosas es como que te estás refiriendo a algo muy concreto. No. Hoy estaba llevando a mi compañera de la vida a un punto de encuentro que decido encontrar con unas amigas y que si van de viaje se están yendo para Cariló a un torneo de fútbol femenino. Y en un momento medio como venía por la derecha y todos paraban porque había alguien que puso balizas y cuando uno avisora que esa situación va a suceder se cree Franco Colapinto y lo pasa como a Fernando Alonso, digamos, ¡córrense! Y me dijeron, se la porteñaste. Creo que es la situación en la que... Después el resto no, por las dudas. Creo, espero, no sé. Qué sé yo, son cosas. Yo pensaba el otro día que estaba mensajeándome con una amiga que en este momento está en Barcelona y claro, me mandaba un audio. Y de repente me doy cuenta, prestando atención al contexto, ¿no?, de ella, que claro, está rodeada de gente que habla con acento español. Está bien que haya una de argentinos en España, además que el catalán es otra lengua, pero lo que empecé a escuchar de fondo, ¿no?, en ese rumor que aparecía, era gente hablando, ella de hecho saludaba, y ahí caigo en la cuenta, ¿no? Hay muchos argentinos en España, seguramente también en Barcelona en particular, pero mi amiga Pilar, que habla con acento profundamente argentino, se la pasa escuchando gente hablando con acento español y cuando ella llega a algún lugar y dice hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues ya ellos escuchan, la escuchan diferente y ella también escucha diferente. Entonces yo pensaba que yo estando, creo que 3 días tardaría estando en España en empezar a hablar con acento español, fundamentalmente porque me gusta mucho el acento español, me parece una cosa linda de sonar así. Viste que nosotros tenemos que, generalmente el acento español es uno solo, es como que le ponemos la reta y que todos los españoles hablan. Depende mucho de qué zona de España seas. Y ahí empiezan estas zonas que uno está acostumbrado y uno cree en realidad que como en Argentina la territorialidad es tan grande. Sí, ahí me lo imagino a Carlos Andrés Pitirrusen diciendo ¿cómo patinaste en esa? Bienvenido Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En la puesta del aire en los controles. Digo, pensaba en eso, en la territorialidad, uno dice, che, los cordobeses hablan distinto, los sanjuaninos porque las distancias son grandes
Y España, en términos territoriales, quizás es un poco más, bastante más pequeña que Argentina, pero también no es lo mismo un andaluz que un gallego, no es lo mismo en Madrid que en Barcelona, en la parte de Cataluña, la República Separatista de Cataluña. Claro. Pero pienso que, Muchísimo. viste que hay también un gen, me parece a mí, que el Argentino. argentino tiene la fama de que se le pega muy rápidamente el acento de cualquier lugar al que vaya. Es como que muy rápidamente abandona su argentinidad para mimetizarse, aunque lo que logra no es un acento perfecto. O sea, cualquier español se daría cuenta que estás imitando el acento. Pero también pasa cuando vas a Chile, también pasa cuando vas a otros lugares, ¿no? Pero distinto es cuando otra gente viene al estilo, como decían por allí, no sé, Anamá Ferreira, pasa mucho con los chilenos, también con los españoles que se vienen a vivir a la Argentina y no están hablando en argentino enseguida. Les cuesta años viven acá y no se les va nunca el acento. Quizás tenga que ver con la musicalidad. Interesante por ahí para hablar con algún fonoaudiólogo o fonoaudióloga que nos explique si es que tienen que ver con algún lado. Supongo un chileno que cruza Mendoza medio como que siguen hablando igual, digamos, ¿no? Porque tampoco... Bueno, guarda que para nosotros los patagónicos que tenemos, dicen por allí, algunas características de acento, las típicas, que aspiramos las eses, que aparentemente es una cosa que es muy de nosotros, dicen por allí la esdrujulización. Con esto de las eses, ¿qué pasa? Las últimas sílabas de las palabras se nos tienden a desaparecer, como que nos tragamos la última sílaba. Eso parece que es otra de las características del patagónico. Y alguna vez escuché por ahí el hipercultismo, que es una cosa muy más que tiene que ver con el lenguaje, que es el uso de palabras medio rebuscadas, complicadas, en situaciones donde no corresponde, pero porque como de arriba en el modo. ¿Vos decís el uso de palabras complicadas? Sí, por ejemplo, decir... como dijiste vos hace un rato, territorialidad. Como que lo quisiste decir, Sí. lo tiraste, y capaz que había una forma mucho más fácil de decirla. Sin lugar a dudas. Y con territorialidad, primero que uno tiende a esdrujulizarla, ¿viste? Como que no dice territorialidad, que está al final el acento, típico de locución eso. Y te complicás sin sentido. O civilización, por ejemplo, tirás. Y que nunca sabés si le estás poniendo más sílabas de las que van. Es verdad. Y yo creo que tiene que ver con la forma de vivir, ¿eh? Fuera de broma te digo esto. Con la... El viento. Todos le echamos la culpa al viento. Sí. ¿O no? ¿Es así? Acá somos fríos por el viento. No salimos y nos juntamos por el viento. Tengo la piel así por el viento. Por el viento. Por el viento, la genética del viento. No, pero pensaba un poco en esto de la velocidad a la que uno vive, ¿no? Digamos, como Ajá. quizás esa vorágine que no existe en el interior, que uno se arregla más, da la posibilidad de tener un tiempo más para poder expresar algo y no necesita ya... Dale. Tanta velocidad. Puede ser. Retomemos Mendoza. Para nosotros, los mendocinos tienen un dejo achilenado en su forma de hablar. Por supuesto. Cuyano. El chiste siempre. Viste que además directamente hay palabras que vos no entendés. Cuando fui a Mendoza, por ejemplo, veo que en los negocios ofrecían barro jarpa. Yo digo, barro jarpa, claro. Barro jarpa, uno se puede pedir un barro jarpa en Chile. Pero acá en Argentina no vayas a pedir barro jarpa, excepto en Mendoza. Que además a todo le ponen palta, porque es muy común que los chilenos le ponen a todo palta. Entonces, en Mendoza... Pura carne, papas, nada, porotos, ¿cuándo? Decían, ¿no? Y cuando para Chile me voy empezamos a alargar todo. Guarda que está hablando con un... yo soy hijo de chilena. Sí, señor, en efecto. Así que hay algo ahí en la sangre también. A mí me pasó que recordar algún viaje a Chile con la familia, cruzando la cordillera de los Andes por la altura de Esquel y demás. Cruzar, nunca me acuerdo que no es Futalufú. Sí, está bien, Futalufú es lo primero que uno cruza, cuando cruza por Corcovado. Sí. Bueno, nada, mi memoria ya no me acuerdo lo que hice antes de ayer, menos me voy a acordar lo que hice hace 20 años atrás. Y una de mis hermanas quería comer papas fritas. Ajá. Y pidió papas fritas y la señora que atendía en un hogar, era en realidad una casa con un comedor así, le dijo comida para pobre, papas fritas.
Y No, porque capaz que le pidió a lo pobre, que es una característica de los platos en Chile. Cuando vos vas a comer algo, es innato. lo pedís a lo pobre. No, todo lo contrario. Cuando vos pedís algo a lo pobre tiene que ver con la abundancia, con la idea de que el pobre come mucho porque está con hambre. Entonces, cuando vos pedís, por ejemplo, una milanesa a lo pobre, te la traen con una pila de papas fritas encima, con un huevo frito, con cebolla salteada, porque a lo pobre significa eso, es como con mucha presión. Claro, a lo pobre Mirá. es eso. Sí. O sea que 20 años después me vengo a desasnar, diría Pedro, que la significancia es al revés. Claro, todo lo contrario. Ahora, Sí. uno puede, por ejemplo, pedir una pichanga. Uy, qué ganas de comerse una pichanga, por ejemplo. Vamos y venimos, pasamos de los acentos a la cultura de la chilenada. La pichanga también es una cosa, ponele, como un revuelto gramajo, pero con otro Sí. ingrediente. Entonces, de nuevo, una pila de papas fritas con longaniza cortadita así, pollo, le tiran cebolla salteada, pepinillos en vinagre, le ponen palta, ketchup por encima, mayonesa por encima, una montaña de comida que te lo traen a la mesa y uno le entra. Y eso se llama pichanga. Pero ¿por qué? Lo que no estaría entendiendo es por qué en el medio nosotros nos saltearon. Porque quiero decir, miro para el otro lado, miro hacia el mar argentino, no hacia la cordillera, cruzo el charco, como se dice popularmente, vas a Uruguay, te comes un chivito uruguayo, que no ni más ni menos, Ponele, cruzando canadiense. el completo, canadiense, Hasta te lo traen con ensalada rusa, hasta incluso. tal cual, pero Sí. digo, abajo te ponen, regalan las papas fritas, la gente de McCain ahí se las regala en Uruguay, porque te meten la bolsa entera de papas fritas, es 1 kilo de papas fritas y arriba el sanguchito. Y acá, pues, vos vas a pedir papas fritas en un local de comida rápida y prácticamente te tenés que rogar que te ponga un par de papas más. Las papas chicas son para llenar los 2 mulas de juicio que te faltan. Sí, sí. El índice papa. Ahí se nota Sí. la miseria de un pueblo. Yo te digo, vamos a hacer el índice papa porque en base al qué tan generosa sea la porción de papa es cómo está la economía de un país. Bien, esto lo agarra el gordo Dan en Twitter y hace un hilo. El índice Mañana tenés a Toto Caputo anunciando algo de que estamos creciendo a tasas más que triplemente chinas. Después nos estábamos acordando el otro día con los chicos allá en administración, con el Pepe, el Rengo Pepe, con el Brian que se cambió el peinado. Yo para que actualizarte un poco la información, La semana pasada. ¿cómo hablan los puntanos? ¿Vos sos bueno para los acentos? No, Yo, los no. argentinos no me sale ni uno. Hacer de cordobés no me sale. ¿Vos sabés hacer de cordobés? Y cordobés es como que se estira. Pero no te sale mal. Pero, y es que tengo un amigo A ver, pero haceme un poquito de cordobés. que es como que está y se va comiendo alguna letra. Ahí está. Voy a hacer es cadencia. A mí lo que me mata es el Mesetti. Mesetti. Sos un cordobés mesetti. Eso te iba a decir, es un cordobés Mesetti. Más lavadito, como que hace años que no vive en Córdoba. Medio pasó por Santa Fe, también ha dado una vuelta, Entre Río y todo. Es un lavarín, sí. Bien. Puntano. No, A mí me da la sensación que el puntano, que no es todo el sanluiseño, no es puntano. Dicen que puntanos son los oriundos de la ciudad mismísima de San Luis. Lo máximo que estuvo en San Luis ha sido en Merlo, y al ser la zona de tras la sierra, digamos. ¿Te relación con ninguna sanluiseña vos? No. Yo tengo la sensación que son como, ay, lloradito. Ay, ¿cómo andas, Tipo la bebota. Pablo? Sí, no sé, con todo respeto, por favor les pido, no me odie el puntano que está ahí del otro lado diciendo esto es irrespetuoso. ¿Con qué derecho? Digan las S y déjense de hinchar, muchachos. Ustedes patagónicos, desclasados, no tienen ni acento. Éramos tan pobres los patagónicos que ni acento teníamos. Vos te digamos. Y llegamos. No era mi acento. Los norteños, los más norteños, tienen mucha influencia del guaraní, viste que ahí se mezcla un poco más lo limítrofe, lo boliviano, lo paraguayo. Yo te digo una cosa, plena temporada o previo a la zarpada del buque de la empresa pesquera donde yo trabajaba, era muy divertido entre marineros, correntinos y misioneros cómo se sacaban el cuero casualmente por el acento y la forma de hablar. ¿Me entendés? Y era una lucha, era todo el nea-noa, digamos, enfrentadísimo en una situación de acento y de modismos muy, muy particular. Muy particular y muy de divertido. acordar
cuando fuimos a Iguazú con mi padre, no tuvo mejor idea que discutirle. Fuimos a una cafetería y tenían como productos autóctonos. Entonces había chipa, por supuesto, la lucha de la chipa. Y para mí chipa, déjame que... Pero viste que se le dice chipa, la mandioca en las mil una formas, porque la usan realmente de muchas maneras. Y había algunas cosas más así como tradicionales. Y entonces en un momento mi padre como que increpó a la muchacha que atendía en el sentido de que le discutía de, bueno, pero el guaraní viene de Paraguay, le tiraba, como diciendo, no, es paraguayo, esto es paraguayo. No, se recalentó. Porque en realidad no, ella se tipo. Mirá que le va a ir a discutir si el guaraní es de Misiones o es de Paraguay, ¿viste? No, porque en una época no había divisiones limítrofes en aquella zona, era toda una zona. Bueno, era todo más o menos lo mismo, digamos. Después uno va teniendo diferencias. ¿Qué pasa, digamos, esto con al uruguayo? ¿Cómo te das cuenta que es uruguayo? Porque te trata de tú, no te trata de vos. Pero además tiene esa forma... Me encanta cuando nosotros nos queremos hacer los uruguayos y lo que decimos es vos. Y bajamos el tono como si fuéramos todos Jaime Ross. Somos imitación perreta de Jaime Ross. Claro, hacemos de Jaime Ross y pensamos que estamos hablando. Y los campeones, tiramos así, y el Botija, y los gurises. Y de repente, si hablamos para abajo, somos todos vos. Todo para abajo vos. Pero se te pegan. Le pasa a mi primo por aquí. Y nos está ilustrando con Jaime, Bueno, Jaime... Vamos arriba a la celeste. Uno siempre tiene... Pues habla todo así. Habla todo, Jaime... Y piensa que todos los uruguayos hablan todo. La verdad que no. Y uno entra en este terreno y ahí entra lo centroamericano. Para nosotros es una complicación porque es como distinguir un coreano de un japonés de un chino. Vos, en cero lo haces. Imposible. Pero nosotros mezclamos mexicano con cubano con colombiano y que de repente no es lo mismo. A uno de repente puede hablar como si fuera... imagínate, yo estoy haciendo este tono y a ti ¿qué te suena? ¿Qué estoy haciendo? ¿Que estoy hablando como de qué país? Viste que, bueno, ahí ese es el tema. Viste que de unos años a esta parte, cual rememorando, digamos, a ver invasión extraterrestre, la ve corta desde Venezuela, digamos, ¿no? Últimamente. Entonces, pero Venezuela también tiene, no es lo mismo un caraqueño que alguien de Maracaibo, por ejemplo, ni hablar de la zona norte. Solo que pido que, por ejemplo, cuando la gente quiere hacer como si fuera un mexicano, hace como si fuera Speedy González. Ándale. Ya, manito, la chingada. Y eso ya es mexicano. Y abre más la boca, te das cuenta, y ella es mexicano. Cuando querés hacer de colombiano, tenés que hablar como si fueras el patrón del mal. Son todos de Lampa. El colombiano, para imitarlo, te tenés que posicionar en el AMPA. Y si quieres, le llamo a tu abuelita. Yo te llamo a tu abuelita. Y ya le sale. Y al cubano que le mete la L. Y que no pronuncia bien las R. ¿Viste? Y ahí te agarras de la frase que en algún momento dijo en el encuentro de la lengua Roberto Fontana Rosa, ¿no? Mierda, como con la L así. Porque la L... Pero el tema es que el cubano es fogoso. A mí me parece que lo que hay que meterle ahí es pasión. El centroamericano en general es como que tiene esas cosas, ¿viste? Yo digo, la verdad que me pasa... Ahora estoy muy enganchado con Love is Blind, ¿viste? ¿Con qué? Love is Blind, el amor es ciego, esa reality show. De reality. Yo es un mundo en el que por suerte no entro. Voy entre eso y de Resident, pero es muy interesante ver la cantidad de latinos, obviamente, que participan del programa, y voy a decir... Este tiene tono de que es... Porque uno cree además y asume que sabe de dónde es por la tonada. Y uno dice, este es colombiano. Cuando yo nací en Puerto Rico. Y vos decís, nada que ver. ¿Viste? Uno le erra constantemente. Sí, no, Pablo. Ahora escúchame, te queda otra cosa. Cuando cruzás la frontera en Brasil, como lo tenés acá al lado, uno también cree y empieza a ponerle nombre como si hablen portugués, ¿viste? Sí.
Sí, concha. Nos hizo medio mal, ahí nos hizo medio mal el paso de Yuya en los 90 por este país, donde dijimos que los bajiños y todo era así como, ¿viste? Meter de iño al final a todo es hablar en portugués. Sí, exacto. Y bueno, y lo vas deformando. En fin. Sí. AM580, 95.7, www.radiochubut.com y el canal de YouTube de Liu 20. Por todos esos lugares nos pueden escuchar, nos pueden acompañar. 284 37 86 96 para los que se quieran sumar con su comentario. También está habilitado el chat de YouTube. En los controles el señor Carlos Andrés Rusen, a quien le decimos en este preciso momento que el programa ya está en marcha. A esta hora todavía queda mucho por escuchar. Etcétera, etcétera, etcétera. Tanto para decir, Mati, ¿qué querés que te diga? Yo me hubiese quedado enganchado un poco más también, pero no íbamos a dejar a nuestro mega invitado para el día de un temón. No, prepárense para lo que se viene, ¿eh? Yo en este momento es en el que yo les recomendaría no se despeguen de la radio, suban el volumen, porque ya le vamos a dar la bienvenida al invitado del día de hoy. O sea que cuando uno ve la gráfica, medio como que parece, dice, ¿qué tiene que ver un invitado con un ciervo, con una bandera templaria, con un montón de cosas que yo dije, "Pluk", así me hizo la cabeza. Me exploté y dije, temazo para hablar con Nahuel Machesich en el día de hoy. ¿Cómo andas, Nahuel? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pablo? Hola, Matías, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Con un ciervo blanco? Sí, ahora vamos. Pero aguantame un cachito, Pablo. Vamos a recordar siempre. Sí. Encima nos colgamos hablando nosotros, así que vamos a tener que exprimirlo. Recordemos que Nahuel Machesich es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es oriundo de la ciudad de Rawson, de la República Separatista, ya que estamos si tienen ganas. La República Separatista es Playa Unión. Rawson, bien, todo bien. de repente. Es Machesich, de ese Machesich que a mucha gente es de esa familia, de una familia muy querida también de Rawson. Así que yo le pediría, antes de que se nos cruce por delante un ciervo blanco, que nos ubiquemos un poco también en tiempo y espacio y nos cuentes un poco, porque si bien es oriundo de Rawson, en este momento Nahuel no está acá en Rawson, está en Buenos Aires. Así que partamos de ese derrotero, contanos un poco de vos, Nahuel. Sí, bueno, efectivamente, soy un famoso Nick, nacido y criado en Rawson, pero bueno, a los 18 años me vine a estudiar acá a Buenos Aires, Ciencias de la Comunicación, como bien dijiste, terminé la carrera, y bueno, mi idea al principio era volver a mis pagos, pero después, bueno, la vida me llevó por otros lugares, así que ahora hace ya más tiempo que estoy viviendo acá que allá. Así que bueno, estoy instalado acá, laburo acá en el Instituto Nacional de Formación Docente, que depende de la Secretaría de Educación de Nación, ya hace un par de años. Trabajé mucho tiempo en la revista Villiquen también, la famosa revista Villiquen. Bueno, y estoy acá instalado en Buenos Aires. Sin embargo, siempre digo que de alguna manera siempre me conecto con mi lugar, porque termino escribiendo y contando historias de allá. De mi modo de estar conectado con mi lugar, ¿no? Que sigue siendo y va a ser siempre Chubut, Rawson, la zona. Mati. Sí. Pero pensé que se me había quedado. A ver, No, acá estamos. Nahuel, el derrotero para alguien, aprovechando esto, digamos, vos como decías, te fuiste a los 18 años, que ya hace más tiempo que estás viviendo en Buenos Aires que en Rawson. Encontrarte con historias de tu pago chico, digamos, más allá del laburo pues, que después podés llegar a hacer, de investigación, de comunicación, etcétera. ¿Es una búsqueda? ¿Es algo que fue casualidad? Digo, esto de encontrarte al ciervo blanco, esto de la puerta de piedra, el santo grial, los galeses. ¿Fue de casualidad o fue algo que dijiste, che, yo tengo ganas de investigar un poco más esto? Porque no, medio como que lo tenemos ahí a la info, pero que no desarrollamos tanto. Y bueno, que el inicio de la historia viene a cuento lo que le contaba recién sobre mi conexión con mi ciudad, con mi lugar y estar viviendo acá, porque yo me enteré de la historia yo llegaba a la redacción todos los días y lo primero que hacía era prepararme el mate
y prender la computadora y ver las noticias del sur. Era lo primero que hacía siempre. O sea, los días del diario Jornal, el Chubut, era lo que miraba. Y ese día llegué, me acuerdo de la fecha, fue el 17 de abril del 2015, y vi la noticia en el diario Jornada, que si mal no recuerdo se titulaba así, pobladores de Dolabón dicen haber visto un ciervo blanco. O sea, lo ponían en duda, ¿no? Sin embargo, había una foto bastante elocuente que mostraba un ciervo blanco parado en medio de una barda de la meseta. No había duda, pero el periodista lo ponía un poco en cuestión. Y bueno, ahí empieza como el derrotero. Yo digo, a ver, es una cosa que recorre todo el libro, que ¿por qué me enganché tanto con esa historia? La verdad que no lo sé, digamos, hubo algo ahí que me conectó con ese animal, y bueno, y algo me llevó, digamos, algo medio mágico, que no sabría decirte bien qué fue. Sin embargo, bueno, seguí ahí como enganchado, a la distancia primero, porque yo estaba acá. Entonces me puse en contacto con la familia que lo había visto en Dolabo, la familia Madruga. Todo por Facebook, ¿no? Eso es la bendición de las redes sociales. Y bueno, ahí me empecé a contactar con Natalia, que había sido la persona que más contacto había tenido con el animal. Y bueno, quedé enganchado, empecé a investigar, a indagar por Google, digamos, cosas muy básicas. Y cuando tuve la oportunidad de volver, que fue un año después recién, yo seguí enganchado con la historia y decidí dedicar mi viaje al sur para investigar un poco más. Bueno, y lo que me pasaba, ya sea en la investigación virtual o la presencial, cuando iba a hablar con la gente, era que cada puerta que abría me llevaba a nuevos lugares y era como una especie de efecto dominó que no paraba nunca. Pero bueno, así estuve enganchado. Bueno, el año que viene van a ser 10 años que apareció ese ciervo. Y estuve todo este tiempo estuve investigando, escribiendo, hasta que finalmente salió el libro, ¿no? Puede ser porque buscando un poco de info y demás, hay una noticia, puede ser de abril de este año, que también capturaron un ciervo suelto en las calles de Dolabón, que también era blanco. Sí, sí. Y yo veo la bandera de los templarios o la famosa puerta del Santo Grial, porque también para aquellos que desprevenidos, digamos, que no están muy a tono, y esto me trae a la memoria Víctor Bacino, que mucha investigación se ha hecho siguiendo a los templarios. No, mirá, el Santo Grial está en una puerta de Telsen, y uno lo primero que le ocurre es decir, dale, hasta acá vinieron a dejar el Santo Grial, o sea, del que bebió para la vida eterna. No, pero tenemos que aprovecharlo a Nahuel, porque uno dice templario. Empecemos a dejar de dar por sentado cosas, porque uno tira frases y dice templarios y parece que todo el mundo entendiera, y estamos hablando de algo histórico que viene de las cruzadas, que tiene mucho que ver con Occidente, que tiene que ver con un montón de cuestiones entre mágicas, fantásticas, pero también mucho que ver con la religión, pero también mucho que ver con una organización del pensamiento occidental en muchos sentidos. Y uno dice de nuevo el Santo Grial y se acuerda, no sé, del Código Da Vinci, y empieza a mezclar todo y digo, ¿cómo llegamos de ahí a la Puerta de Piedra en Telsen? Es como un montón. Sí, es mucho. Bueno, de hecho, yo cada vez que cuento la historia o intento contarla me parece un poco excesiva, digamos, porque es verdad, ese razonamiento que uno tiene sobre, el Santo Grial está escondido en Telsen, en la meseta de Somoncurá, y es un poco bizarro todo, digamos, pensarlo así. Y para sentar las bases de la conversación y del libro mismo, digamos, es una conjetura que no tiene ningún sustento histórico, ¿no? Es una leyenda, claramente, ¿no? Pero bueno, las leyendas a veces hablan mucho más de lo que somos que un libro de historia que te cuenta la historia tal cual fue. Y eso es un poco lo que yo traté de indagar, ¿no? Porque cuando uno se acerca a Telsen y qué pasa con la gente y los pobladores del lugar, nada, es raro, ¿no? Porque es una leyenda. Digo, para recapitular un poco el tema templarios, es una orden militar surgida en la época medieval en Europa. Cómo eso se conecta con un lugar como Telsen, que está en medio de una meseta, que uno puede llegar a tener más referencias vinculadas a los pueblos originarios o a los
migrantes que empezaron a poblar ese lugar, no sé, los galeses en su momento, qué sé yo. Y decís, bueno, ¿cómo se conecta esto? El libro, la historia que yo cuento, termina, yo a todos le digo lo mismo, hay un momento en que eso se cruza y tiene más o menos sentido según cómo te enganche con la historia. Para mí, finalmente lo tiene, digamos, pero no desde el asidero histórico, no es que yo escribí el libro para comprobar que los templarios llegaron ahí. Es una leyenda que cuenta eso, sin ningún sustento histórico, claramente. Pero bueno, eso funciona y tiene impacto en la sociedad, digamos, en la comunidad de Telsen, por ejemplo, y hay mucha gente que lo cree y que va a visitar esa puerta de piedra, que es una puerta de piedra que está metida en el medio de la meseta de Sumuncurán, específicamente en una formación que se llama Sierra Apas, que es muy difícil de llegar. Pero bueno, se generó toda una mística alrededor de eso, que conecta esa locura, ¿no? Que uno puede pensar a los templarios, al Santo Grial y a un lugar inhóspito como es la meseta de Sumuncurá en nuestra provincia, ¿no? Digo, creo que Sí. esto que vos hablás, Nahuel, de esto de la leyenda, que se da por cierta, de hecho, Sí. hasta se da por sentado de que sí, ahí está el Santo Grial, para aquellos que se quieren acercar rápidamente al Santo Grial, digamos, puede tener la referencia de Indiana Jones, cuando van en busca del Santo Grial y demás. Digo, pero se da por cierta y a partir de ahí ya hay una cuestión de validar algo que no está validado, pero a partir de ahí generar también la historia, ¿no? Digamos, como esta cuestión de la energía del lugar y demás. Y yo pregunto además, ¿cómo llegás, Nahuel, vos, del Ciervo, que es una noticia, digamos, me hacía acordar cuando en la época en la que estudiábamos guión y que se hablaba de las fuentes, ¿no? Las fuentes de una narración, y la del diario era una típica, ir a buscar al diario historias y después, bueno, que la ficción opere allí. Pero ¿cómo llegás vos de la idea o la imagen de un ciervo blanco a introducirte en ese mundo? Porque ese ciervo blanco podría tener distintos orígenes, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es buena porque ayuda a entender un poco la historia. El ciervo que aparece, bueno, a mí me impactó, lo primero que impactó es que aparezca un animal que no es del lugar y que sea blanco, digamos, en un lugar donde, o sea, lugar y paisaje y animal no sé, no tenían nada que ver, sin embargo estaban ahí los dos juntitos, ¿no? Eso ya fue lo primero que me impactó. Después, cuando empecé a investigar un poco, lo primero que surgió fue que el ciervo blanco es un personaje muy emblemático de la cultura celta y que, bueno, es muy utilizado desde la literatura medieval, te diría, hasta la actualidad. O sea, vos ves Casa de Dragones, por ejemplo, que es la precuela de Juego de Tronos, Game of Thrones, y hay una escena donde aparece un ciervo blanco, y ves, no sé, las crónicas de Narnia y también hay un ciervo blanco. Y son todos relatos vinculados con lo medieval. ¿Y cuál es la función del ciervo blanco? El ciervo blanco es un personaje que cuando le aparece a los protagonistas es sinónimo de buenos augurios, digamos. Si vos seguís a ese ciervo blanco te va a llevar a un buen lugar. Bueno, eso empecé a investigar, me encontré con un paper de CONICET de una persona que estudiaba sobre estas cuestiones, me junté con ella y ella me dijo lo siguiente, digamos. Si vos me decías que este ciervo blanco había aparecido en Formosa, no tenía ninguna importancia. O era un dato en color y quedaba ahí. Pero ese ciervo blanco apareció en Chubut, en un lugar cercano donde se asentó una colonia galesa. Los galeses son celtas. Y ahí todo empezaba como a cerrar. Para esa persona que era una investigadora del CONICET, no era una persona mística que creía en todo eso. Una investigadora del CONICET estaba fascinada con ese hallazgo. Y ahí, para conectar con el Santo Grial, lo que sucede, que era el texto de esta mujer que estudiaba la literatura medieval y sobre todo la literatura artúrica, que es la vinculada con el rey Arturo, hay muchos relatos sobre el rey Arturo, que es un personaje de las Islas Británicas, o sea, muy vinculado con los celtas, en los que los caballeros de la mesa redonda se topan con un ciervo blanco cuando están en búsqueda del Santo Grial y el ciervo blanco los guía hacia el Santo Grial. Entonces, bueno, a mí se me juntó todo eso en la cabeza y me enteré que en Telsen estaba la leyenda sobre el Santo Grial y dije, bueno, acá hay algo, digamos, ¿no? Tengo que seguir investigando. Y así fue como se fue armando, así digamos, del ciervo
que apareció en Dolabo, empezó a conectarse, digamos, con la historia de Telsen, ¿no? Y la leyenda que hay en Telsen que dicen que detrás de una puerta de piedra está el Santo Grial. Ahora, Nahuel, vos cuando empezás la investigación y todo, ¿cuál es qué te pasaba con lo que por ahí, con las personas con las que hablabas? Decís, che, mirá, voy a investigar esto, por estos puntos, porque se conectan acá y todo, porque es cierto, por ahí para los que somos patagónicos, los que somos chubutenses, medio como que la historia forma parte de nuestra historia, está, la das por sentada por esto que decía, digamos, che, no, tiene que ver con los celtas, bueno, los galeses, le encontramos todos los puntos de conexión. Pero ¿cuál fue la recepción que tuvo aquel o con aquella persona que lo hablaba, que estaban afuera, digamos, de esa realidad? Y a ver, yo siempre me atajaba, obviamente, ¿no? Porque Por la duda que se tome como loco. es difícil. Incluso a mí mismo me pasó cuando estaba investigándolo, porque era un palo primero que yo nunca había incursionado, digamos, como esta cosa de mezclar la investigación con cuestiones que se me escapaban un poco a mí, porque eran esto, no tenía ningún tipo de rigurosidad histórica, no había ningún sustento que avalaran que la mayoría de las cosas que me contaban eran así. Sin embargo, para mí hay una cosa que trasciende eso, que es como, porque eso en definitiva está e impacta en la gente que está involucrada, digo. Entonces nada, depende con quién me acercaba a conversar, la recepción era diferente. Digo, hay gente que recién nombraste a Víctor Bacino, por ejemplo. Yo con Víctor me junté, hay un capítulo del libro dedicado a él, a una charla que tuve. Bueno, él creía fervientemente en eso, digamos. Bueno, ahí, para mí el desafío mío era cómo yo me acercaba a esas personas, porque yo, obviamente, si bien yo puedo llegar a decir que la historia media difícil de justificar en términos históricos o demás, yo me acercaba con mucho respeto y escuchaba lo que me decían y nada, eso por momentos me ha llevado a situaciones de dudar sobre si realmente lo que me contaban era cierto o no, digamos, porque uno también entra en una, digamos, ¿no? Es como, para estar tanto tiempo apasionado con esta historia, uno tiene que un poco resetearse y estar en ese registro para continuar esa historia, para continuar contándola. No, y me imagino también de esto de Nahuel, como vos decís, de evitarme entrar en ese lugar donde decir, bueno, acá vengo a desmitificar todo y a dar por tierra con esta historia. No. Mi idea nunca fue esa. Yo no quería hacer no quería decir, che, esto que está diciendo es una pavada, no tiene ningún sustento. El registro del libro no es para nada ese, todo lo contrario te diría. Es más bien reivindicatorio que crítico, o sea, no, sin ningún alarde de decir, che, todo lo contrario, por eso te decía yo, hay muchas partes del libro donde yo pongo en duda lo que me está pasando a mí con la historia. De hecho, tuve algunas experiencias un tanto místicas, que yo esas cosas yo no las saco de la mesa, ¿viste? No, para mí están, de alguna manera juegan, más o menos. Me pasa que, bueno, a mí me pasa la mayoría del tiempo, estoy más en un plano de lo racional, ¿viste? Qué sé yo, pero bueno, hay veces que eso no alcanza para explicar todo. Y vos, Nahuel, ¿qué conocimiento previo tenías de la temática? ¿Era algo que había formado parte? Porque de verdad, ya bastante mágico es eso. Bastante mágico es que algo que podría haber sido una noticia de color, a ver, qué sé yo, me acuerdo no hace tanto tiempo que fue un suceso acá en el sur cuando el tema del chupacabras, ¿te acuerdan? El chupacabras en un momento fue una noticia, qué sé yo, digamos, y podría haber escrito un libro sobre el chupacabras, ponele. Pero ya el hecho de que este ciervo, la noticia de la aparición, te despierte todo esto y vos me decís además ahora que no tenías ningún conocimiento previo de la temática, es como sugestivo, pero... Sí, a mí lo que me pasó es que cuando empecé una cosa muy fuerte que me pasó con la historia es que cuando empecé a indagar, a investigar, una pregunta que me subyacía era ¿por qué yo estaba tan enganchado con la historia? Que era casi una pregunta personal, digamos, lo he hablado con mi psicólogo para hacer una idea, así que... y bueno, fui encontrando algunas cosas que me conectaban, digamos. Desde cosas más chiquitas como la película de Indiana Jones, que recién nombraba, que es una película que yo había visto muchas veces, pero bueno, me rebotó en la cabeza de otra manera ahora. Y después situaciones de cuando yo era chico y... Bueno, en el libro cuento algunas escenas de esas.
Entonces, nada, también fue como una búsqueda mía sobre las razones de por qué me conectó con la historia. Y bueno, después yo, mi familia, parte de mi familia, hay una parte de mi familia que está vinculada con el espiritismo, digamos, con lo mediúmnico, entonces también eso a mí yo creo que me impactó, me llevó, digamos, a que me enganche con la historia. Pero para mí la pregunta central, digamos, de por qué me enganché, que es una pregunta que dejo abierta y no sé que no para mí, sino para todos, es qué hacer cuando algo extraordinario irrumpe en la vida cotidiana, ¿no? Es como, ¿qué hacemos con eso? Porque bueno, vos ponés el ejemplo del chupacabra, pero bueno, uno, si pone a prestar atención, capaz que, no sé si hay una por día, pero hay bastantes que aparecen. ¿Qué haces con eso? ¿Viste? Por la mayoría de las veces uno dice, bueno, es una anécdota, uno la cuenta y termina ahí. El tema es cuando vos abrís esa puerta, ¿viste? Decís, che, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay detrás de esto? Raro que apareció o que sucedió, este fenómeno o lo que sea. Bueno, cuando te metes ahí, capaz que te metes en una que no sabes dónde terminás y es un poco lo que me pasó a mí. En ese camino, Nahuel, tuviste que dar por tierra con muchos prejuicios a medida que lo ibas descubriendo, porque no tenías conocimiento previo, que era lo que vos decías, pero también me imagino en esa posición, digo, trataba de ponerme en tu lugar, digo, estar abierto a percibir todo lo que va ocurriendo a medida que uno va investigando en la historia, tampoco es una cuestión fácil, digo, muchas veces uno tiene que sacarse prejuicios que trae históricos, ¿no? Sí, claro. Sí, eso, en ese sentido, yo tuve una actitud bastante, esto que te contaba con Víctor y con muchos otros que hablé, como de no juzgar, ¿viste? Yo iba a esas charlas como a buscar información y a no a cuestionar, ni a decirle, che, estás equivocado porque esto no es así. Iba bastante suelto de cuerpo en ese sentido, como relajado, sin juzgar. Entonces, obviamente, sí, los prejuicios los tenemos todos, todo el tiempo, pero mi actitud ante el encuentro con esos otros, que yo sabía que tenían una historia loca, por decirlo así, para contarme, yo siempre fui con actitud de escucha y de registrar lo que me querían contar. Después, bueno, obviamente uno hace una interpretación de eso, de lo que te cuentan y le pone su impronta, sus prejuicios también deben estar seguramente. ¿Y pudiste ir al lugar ¿Dónde está la puerta? donde está la puerta? Sí, pude ir. Bueno, es un lugar difícil de llegar, bastante... el lugar está... Sí, sí, es una travesía importante, pero el lugar está... No sé, te tiene que llevar a alguien, digamos, ¿no? Que sabe cómo llegar, porque no es fácil. Y está, bueno, en el medio de la meseta ahí de Sumucurá, al norte de Chubut, centro norte de Chubut, pasando al ES Pachucal. Y a mí ahí me pasó, por ejemplo, nada, justo lo comentaba hace un rato, que están en ese lugar tan pristino, digamos, tan virgen, tan naturaleza pura, ¿viste? Y encima con el cruce de esta leyenda, era como mucha información en la cabeza, que no hay manera que no te pase nada, o sea, no hay manera. Yo de hecho en el libro digo, yo me paré frente a esa puerta, sabiendo que esa puerta, detrás de esa puerta no está el Santo Grial, o sea, ahí están todos mi racionalidad sobre el tema, pero cuando me estuve frente a esa puerta, dudé. O sea, y eso me lo generó el viaje, el contacto con los pobladores del lugar, estar en ese lugar tan increíble. Y eso, bueno, yo me entregaba a eso, no es que lo cuestionaba. A ver, el libro está ya, lo tiene en sus manos, debe andar por ahí dando vueltas, a ver si ahí nos lo muestra, editado por Remitente Patagonia. Ya está el libro. Esto en realidad además tuvo un formato de entrega. Hay tanta cosa para preguntarle a Nahuel Marchesich que está ahí, está palpitando la presentación de su primer libro además.
porque tuvo esta forma también de entregas a través de las redes, como si fuera un folletín, si se quiere, ¿no? La idea de un blog, que también en el medio de todo esto uno dice publicar un libro con un material que está disponible si uno lo quisiera leer, pero bueno, ¿qué significa una cosa, qué significa la otra? Pero pienso un poco en la tesis que posiblemente se aborda, todavía no lo hemos leído al libro, en relación de por qué apareció ese ciervo blanco, si es que dentro de la simbología vino para algo y apareció para algo, supongo que será parte de lo que se desanda en el libro. Pero otra cosa de las que le quiero preguntar a Nahuel es, si efectivamente hubiera sucedido que los templarios estuvieron en la Patagonia o algo de la orden todavía queda dando vueltas por acá, ¿en qué cosas se nota? ¿En qué cosas hay marcas templarias en nuestra provincia? Bueno, ahí la leyenda, lo cuento rápido, digamos. Dicen que la leyenda que se cuenta es que los templarios llegaron a fines del siglo XIV de Europa acá, no exactamente a Chubut, sino al Golfo San Matías, ahí cerca de San Antonio Oeste. Y después los pobladores originarios los fueron guiando hasta lo que es Telsen, ¿no? Esa es como la idea que hay. Entonces Telsen se convirtió, a partir del hallazgo de esa puerta y de la presencia y las visitas en realidad de un grupo de arqueólogos esotéricos, como llamarlos así, que era el grupo Delfos, que era un grupo de hombres que buscaban el Santo Grial en la Patagonia, que estaban seguros que estaba acá, acá, digo allá, yo digo acá como si quiera allá. Y bueno, la llegada de ese grupo, sobre todo en Telsen, empezó a generar un run, digamos, muy fuerte en la comunidad y se fue como creando una leyenda, ¿no? Y ahí, bueno, el que tiene una presencia muy importante, digamos, que es el que te puede llevar a la puerta, que es Horacio Cretón, que es un poblador, un profesor de historia que da clases o daba clases ahí en la escuela de la aldea Cepaucal. Nada, se conectó con ellos y ahí se empezó como a generar la historia de los templarios en Telsen, ¿no? Entonces todas las marcas que hay, que se empezaron a encontrar, tenían que ver con cuestiones que ya estaban hace mucho tiempo en la zona y que se las resignificaron en ese sentido, digamos. Eso fue lo que pasó. Claro. O sea, se empezó a construir la historia a partir, no sé, por ejemplo, en la entrada de Telsen hay unos glifos, no sé si saben qué son los glifos, son una especie de... ¿Vieron las líneas de Nazca? Que una puede ver las figuras si una las ve a cierta altura. Bueno, en Telsen, en la entrada de Telsen, hay unos glifos que están dibujados con tamariscos, o sea, uno los ve a la altura y se forman como figuras. Que bueno, que para ellos eso era una señal más de que los templarios habían estado ahí, por ejemplo. Después había unos tipos de árboles muy especiales cerca de Telsen, no me acuerdo la especie cuál es, que también para ellos o sea, fueron como buscando cosas que fueran reforzando esa leyenda que tenían a priori, pero bueno, la frutilla del postre fue esa puerta. Cuando apareció esa puerta y la vieron, dijeron, bueno, esta puerta tiene que tener un sentido, y ese sentido es que los templarios escondieron el Santo Grial cerca de este lugar, porque ni siquiera la puerta era como una puerta que vos la atravesabas y estaba el Santo Grial, sino que era ¿Como una formación rocosa? Es una formación rocosa que está metida en medio de un desfiladero de una sierra, digamos, que es muy difícil llegar. Pero bueno, vos la ves, lo que les decía recién, la ves y decís, esto no puede ser obra de la naturaleza, hubo unas manos que la tallaron porque es perfecto. Pero bueno, nada, evidentemente el que quiere creer que eso lo hizo un templario lo puede creer. La habrían escondido porque parte de las funciones de la orden era defender el Santo Grial. Claro. Bueno, ahí yo antes quería aclarar un poco el tema del Santo Grial, porque el Santo Grial hay muchas referencias más actuales, digo, el Código Da Vinci, bueno, la película de Indiana Jones. Bueno, el Santo Grial es un objeto también que no hay ningún registro histórico de que realmente exista, y es la copa, ahí el origen es de ¿no? Es la copa, el origen cristiano, porque si uno se pone a estudiar un poco más, hay incluso un origen mucho anterior, digamos, más vinculado con los celtas.
Pero el origen cristiano dicen que es la copa que Jesús usó en la última cena para tomar el vino, compartir con sus discípulos, y que, bueno, esa copa después fue guardada y quedó custodia de los templarios muchos años después. Y es como decía Pablo, es la que te da la vida eterna, la que te protege de cualquier mal, ¿no? Eterna juventud. Siempre y cuando sos el elegido, por lo menos lo que nos enseñó Indiana Jones, Sí. siempre y cuando seas el elegido, ¿no? Cuando Sí. Estoy viendo la hora que es. Vos, Nahuel, te podés quedar un rato más con nosotros, ¿no? Sí, claramente. Porque yo quiero también que nos demoremos un poco, y quiero exponer, porque yo escuché cosas de estas, porque todavía no hemos indagado demasiado también en la cuestión de los galeses, que para mí le dan un matiz súper interesante a todo esto, porque la presencia de los galeses en nuestra zona tiene mucho de excepcional si lo pensás desde un punto de vista, digamos, porque la distancia que nos separa de Gales es muy grande y porque en algún momento el destino no era o sea, no estaban buscando llegar específicamente a esta zona. Y entonces hay todo un montón de cosas. Y hay presencias y hay señales que podrían dar cuenta también de estas historias, así que como estamos realmente muy muy cerca ya de las 4 de la tarde, me parece que largar cualquier pregunta ahora sería decir, uy, vamos a tener que frenarla porque se viene mucho de charla por delante, pero sí lo que podemos ir contándole a la gente es que el libro está a casi nada de salir a la venta, ¿no? Ya está impreso. Sí, en realidad ya hay una preventa en marcha. Que bueno, ya por suerte se han vendido algunos acá en Capital y otros ahí en Chubut. En los primeros días de diciembre va a llegar a algunas librerías ahí de Trelew, va a estar en la librería Morón y Boutique, ¿puede ser? ¿La librería que haya? La boutique del libro, sí. Bueno, esas dos, pero va a ser más a principios de diciembre. Los libros están viajando para allá, así que se van a poder comprar ahí. O si no, por preventa, yo en enero voy a estar por allá, así que seguramente haciendo alguna presentación y llevando más libros para que el que lo quiera tener lo pueda comprar. yo te diría que casi es obligación tener, si alguna vez sentiste o escuchaste, porque después, no me quiero ir porque tenemos para hablar de los galeses, que es lo que nos va a quedar para el pedacito, pero cuando escuchás la historia de los templarios también es magnífica, porque estás hablando no solamente de que era una orden militar y demás, sino que son los responsables, según cuenta la historia o la leyenda, de proteger la famosa túnica que cubrió a Jesús y que le hicieron los estudios de carbono 14, que tantas veces algún profesor de química traía a colación en la secundaria para explicar un poco de qué se trataba el carbono 14 también. Sí, todas esas cosas forman parte de la leyenda, digamos. No hay ningún registro histórico. Los templarios existieron. Fue una orden que existió, que fue muy... De hecho, hay series sobre los templarios, películas. Las famosas cruzadas, vamos tirando referencias como para que más o menos la gente diga, viene de ahí. Y a no confundir con los masones, que son otra cosa. No. Es otra cosa. Los templarios nacieron... Bueno, básicamente eran un grupo de 9 caballeros que lo que hacían era proteger a los peregrinos que querían llegar a Jerusalén, digamos, ¿no? Los protegían, iban viajantes que llegaban y ellos estaban ahí como protegiéndolo, porque bueno, tanto como es ahora en ese momento, hace siglos ya, el lugar ese era un polvorín, y era complicado, entonces los templarios nacieron por eso. Y después, por algunas cuestiones, paramos. Paramos un segundo porque ya estamos sobre las 4 de la tarde, así que se vienen las noticias, pausa, y cuando volvemos seguimos charlando con Nahuel Machesich. Me encantó. Totalmente. Lo que no se dice puede ser lo más importante. Siempre hablando por eso. Te cansás de hablar de lo tuyo. Tal cual. Sí, claro. Etcétera. Todo lo demás. Rápido, hay que meterse rápido, Mati, porque nos quedan, 15 minutos. Bueno, nos queda nada y estamos con Nahuel Machesich hablando de El Ciervo Blanco, La Puerta de Piedra, El Santo Grial y Los Galeses. Este libro que está a punto de encontrarse con los lectores. Falta nada para que eso suceda. Y nosotros acá atravesados por un tema, el de la presencia de los templarios en la Patagonia, su vinculación con las leyendas celtas, con el bagaje, la cosmovisión que los galeses también trajeron
a nuestra zona cuando, bueno, finalmente desembocaron acá en esta Patagonia. Y este libro que nace de apenas una noticia que fue la aparición de un ciervo blanco en Dolabón, hecho que se repite casi 10 años después, hay que decirlo también, justo cuando el libro está por salir, el mismo año que el libro está por salir, y que me hizo acordar a mí mucho a una historia que yo había escuchado ya vinculada con esto de los galeses, los templarios, el Santo Grial, y que alguien me dijo así, a ver si, esta la tiene que haber escuchado también Nahuel, A ver. la Galesa en Madryn, el monumento de la Galesa en Madryn. La forma que tiene, la exaltación de la figura femenina, ahí venía María Magdalena. Hay una combinación más con la leyenda de la presencia de María Magdalena como compañera de vida de Jesucristo, con la posibilidad de que María Magdalena haya tenido una descendencia de Jesucristo, la forma del triángulo sobre el que está ubicada la Galesa, hacia dónde está mirando la Galesa, dándole la espalda al mar y mirando hacia tierra adentro, esa cavidad que hay debajo del monumento, para muchos es una clara señal de lo que estamos hablando. De que quizás ahí hay una especie de señal del mapa hacia dónde ir caminando derechito, porque podría estar ahí alguna pista de María Magdalena, Santo Grial, descendencia de Cristo, mucha cosa. Sí, la había escuchado esa, y te agrego una más. Esto, a ver, antes me atasco porque sé que los descendientes galeses de la zona y los que investigan el tema, cuando se mezclan las dos cosas, trinan, digamos, no les copa mucho. Pero bueno, ¿Sí? sí, no es un tema que... Bueno. Y ahora voy a cuento y te relato por qué. En el cementerio, ¿conocen la Capilla Moria ahí en Trelew? Hay un cementerio, bueno, ahí están enterrados varios de los primeros colonos que llegaron a la zona. O sea, es un cementerio histórico. Yo me enteré de ese cementerio a partir de esta investigación. No sabía que existía ese cementerio y la importancia que tenía. Bueno, en ese cementerio hay una tumba que, vaya uno a saber, está muy cerca de la tumba de Abraham de Matthews, que fue el primer pastor que llegó a uno de los más importantes que llegó con la mimosa, y el de Lewis Jones, que tiene un símbolo muy extraño, ¿no? Y ese símbolo, muchas de las personas, este grupo que yo les comentaba antes, el grupo Delfos, que se encargaba de buscar el Santo Grial allá en la Patagonia, y lo identificaba como una señal templaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empezaban a cruzar esas dos historias, que para los que buscaban el Santo Grial en la Patagonia eran claras señales señales o pistas de que el Santo Grial estaba ahí, y para los que estudian o son descendientes de los galeses es una historia que no les gusta mucho, ¿no? Que se mezclen esas dos cosas. Pero bueno, así funciona la búsqueda de Santo Grial allá, digamos. Es como todo el tiempo se están buscando señales para resignificarlas y ponerlas bajo la línea, digamos, del sentido que uno quiere darle a esa búsqueda, ¿no? Y esa tumba, la verdad que tiene una simbología bastante particular. Bueno, eso que estamos viendo ahora es un dibujo que hizo mi hija, pero en realidad son unas piedras talladas que están en el Museo Salesiano de Rawson, que también tienen formas extrañas y que también dan para interpretaciones un tanto... interpretaciones templarias también, o celtas. Pero que bueno, que este grupo se agarraba de todas esas señales para reforzar su idea de que el Santo Grial estaba en Telsen, ¿no? Estaba pensando, digo, en tantas cosas que tenemos tan cerca, digamos, ¿no? También, y que no las vemos o que las dejamos pasar porque total algún día las vas a ver, digamos, como esto del Museo Salesiano. Pero Nahuel hacía... A ver, cuando se habla de los galeses en Chubut, para nosotros es totalmente natural. Uh-huh. Y hay una realidad que es, tal vez, donde se sostiene la tradición galesa mejor incluso que en el propio Gales. Totalmente, sí. Y eso es un valor que muchas veces no lo ponemos sobre la mesa, digamos.
Sí, bueno, específicamente con el idioma se dice que se habla mucho mejor acá que allá, porque allá está muy contaminado por el inglés, ¿no? Entonces acá quedó más puro, digamos, por decirlo. Acá, en Chubut, yo digo acá, y como si tuviera... Sí, sí. De hecho, uno ¿se entiende? cuando recorre, digamos, qué sé yo, otros emigrantes como pueden ser los irlandeses cuando emigraron para lo que hoy es Nueva York, también han perdido mucho y ellos reconocen que, por ejemplo, que cuando salieron ellos por la crisis de la papa o la guerra de la papa con el Reino Unido, los galeses cuando van para el sur son los que sostienen. Y hay un detalle que quiero contarlo como al pasar. Hay un youtuber que se llama Shioma, que es un youtuber políglota. Sí, que es muy conocido porque habla chino y demás, pero él es políglota y trata de aprender distintos idiomas. Fue a Gales, el año pasado estuvo en Gales, y cuando le habló en galés a una mujer, la mujer lo primero que le preguntó fue si era de Argentina. Claro. Sí, sí, sí. Porque allá tenemos nuestros colonos, todo. Y ese pedacito de historia, digamos, que muchas veces lo tenemos porque los galenses están en todos lados, en el sur, Sí, sí, sí. o por lo menos en el Valle Inferior de Río Chubut, pasa desapercibido. Digo, es interesante cuando se pone de manifiesto esta distancia, ¿no? Y esta cosa tan importante, digamos, que es para nuestra zona, pero también que a nivel internacional es todavía más relevante. No, sí, a ver, yo cuento bastante, hablo bastante de los galeses en el libro, y es una historia que, bueno, que uno, si hizo la primaria en Chubut, es inevitable que no te la hayan contado. Pero bueno, yo la empecé a valorar mucho más a partir de esta investigación, y la verdad es que lo que hicieron fue una demencia, digamos, fue una cosa, una locura. O sea, de esa gesta que colonizadora no sé, ni siquiera colonizadora, como llegar acá en medio de la nada, bueno, fue una locura, digamos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? El tema, sí, cuando voy a esto para volver al tema de por qué puse los galeses en el título del libro, es que la leyenda actual sobre el Santo Grial en la Patagonia, lo que sostienen algunos grupos, digamos, sobre todo el grupo Delfos, que es el que se encargaba de hacer la búsqueda en la meseta de Somuncurá, es que los galeses eligieron Chubut no porque era un lugar que los alejaba del Reino Unido y todo lo que sabemos, sino porque ellos sabían que el Santo Grial estaba ahí, eligieron ese lugar para buscarlo. O sea, esa es la hipótesis que ellos manejan. Bueno, vos imagínate, le decís esto a una persona que es descendiente de galés, que va al Estaibo todos los años, que investiga sobre la gesta galesa y te dice, es una pavada lo que estás diciendo. Que sí, no tiene ningún... Yo lo que hice cuando me dijeron eso, empecé a investigar. Dije, a ver, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Cuánto sabían los galeses sobre el Santo Grial? ¿Cuánto sabían los galeses sobre el rey Arturo, por ejemplo? Y no encontré el dato que me dijera, los galeses sí sabían que el Santo Grial existía o que fueron a buscarlo a Chubut. Eso obviamente no apareció. Pero sí aparecían referencias de los galeses vinculados al rey Arturo, por ejemplo. Que eso también eran... La investigación me iba presentando momentos como nodales muy impactantes, casi místicos, te diría. Porque cuando fui al museo de Gaiman, me encontré con Fabio Trebor, que es un tipo que sabe un montón sobre la cultura galesa y la historia galesa. Y yo con mucha vergüenza le dije, perdón que te voy a preguntar esto, pero ahí está circulando esta hipótesis. Él me dijo, con mucho respeto, no, sí, con mucho respeto, no, eso no es así, pero vayamos a ver los libros por ejemplo, los libros que se hicieron para la primaria, los primeros alumnos galeses que estaban acá cuando apenas llegaron. Y en los textos de lectura encontrás referencias al rey Arturo. O sea, había un cruce ahí, ¿entendés? Toda leyenda se empieza a crear o alimentar a partir de cosas reales, ¿no? No es que nacen de la nada. Después uno le va poniendo muchos condimentos o lo lleva a lugares sin ningún tipo de rigurosidad. Pero los galeses sabían que era el rey Arturo y por ende sabían que el Santo Grial existía. Después de tener ese dato, de decir que los galeses llegaron a Chubut para buscar el Santo Grial, hay una... Claro. Y eso es entendible el enojo de los descendientes. Decir, no le hablaba a la patriada tampoco. Sí, claramente, sí, es entendible. Pero bueno, yo cuando empecé a investigar, lo mismo que le decía antes, yo
mi idea no era anular ningún tipo de leyenda o comentario que hubiera al respecto, sino ponerlo sobre la mesa y que juegue, nada, que se vincule con la historia oficial, digamos, de alguna manera. Bueno, de hecho, acá se comunica Raúl que nos mandó un mensaje en relación con específicamente el monumento a la Galesa al que hacíamos referencia, que forma parte, digo, de estas leyendas. Dice por acá Raúl, referido al monumento en un plano inclinado, dice no un triángulo, porque los galeses de la nada llegaron a mucho, de espaldas al mar, porque desde ahí vinieron, una fuente de agua para recrear el ambiente marino, dice. Fue hecha por, dice acá, el Perotti, Don ¿no? Perlotti, sí, al cumplirse el centenario de la llegada de los colonos. Dice, no mezclemos las cosas, por favor, en beneficio de la historia y su veracidad. Santo Grial, dice por acá, colonización galesa, etcétera. Interesante el programa, dice. Yo acá- Los felicito. Bueno, no mezclemos la historia. Bueno, ese es el tema. Sí, es entendible, claramente. Acá permitime que como buen emigrado de la Patagonia, cada vez que uno puede contar la historia con la figura de la galesa y del Tehuelche, yo creo que es más de una oportunidad, uno le agrega un IVA, ingreso bruto, le va poniendo un poco de historia. Lo lindo es que la historia tenga magia posible. Dejemos la verdad de lado. No es tan importante la verdad. Porque la primera pregunta que les pasa mucho cuando llegan a Madrid y ven el monumento a la galesa y dicen, che, ¿por qué está de espalda? Que está marcando dónde está el Santo Grial, chicos. No entendieron nada. Un libro escribió Marchesich para explicarnos esto. Había que seguir al ciervo. Porque ahora lo que yo quiero que me digas es, no sé si se revela en el libro, no quiero spoilear, porque se va a seguramente la serie de acá el Ciervo Blanco se tiene que hacer, no hay ninguna duda al respecto de eso. Es, ¿por qué apareció hace 10 años? Bueno, a ver, cuando yo empecé la investigación tenía como dos caminos. Una, llamémosle más mística, y otra más policial. Digo, la policial en el sentido de decir cómo aparece un ciervo blanco en medio de la meseta Chubut, en Dolabón, digamos, ¿no? Era rarísimo. Y a mí me costó llegar a la zona, que me fui un año después de que me enteré de la noticia, a hacer 3 entrevistas y saber qué había pasado. Cómo llegó ese ciervo blanco ahí, digamos. Pero bueno, está en el libro. Hay como una explicación de cómo llegó. Lo que sí puedo adelantarles es que hay al menos una persona que cría ciervos blancos en la zona. O sea, los ciervos de la sociedad. Sí, bueno. Pero, Nahuel, estaba hablando con Netflix, justo mandándole un mensaje, digamos, dicen que no. No, está muy bien, porque dentro de cierta lógica de la ficción, realismo mágico, no estaría mal que haya alguna cosa que no tenga del todo explicación, pero que si vos querés ver la explicación lógica, la tiene. Y si le querés ver la explicación mágica, también la tiene. Está todo ahí. Matías, ahí yo quiero hacer una aclaración que estoy desde que empezó el programa para hacerla. El libro es una crónica narrativa, o sea, todo lo que yo cuento, salvo la experiencia mística que tuve, que uno puede decir que este pibe está delirando, todo lo que cuento es real, ¿eh? O sea, yo me entrevisto con todas las personas, recorro todos esos lugares que aparecen en el libro, todo es real. Por eso esto del asidero, eso sí tiene un asidero del costado más noticias policiales, cómo aparece el ciervo blanco. Es así, digamos. Hay una persona que cría ciervos de la especie dama en el valle inferior del río Chubut, y bueno, se le escapó uno. Y el otro, hace unos meses se le escapó otro. Y parece que sí. Y hace un tiempo se le había escapado otro también. Se le escapa bastante. Oh, qué casualidad. Las explicaciones conspiranoicas dirán que es una acción de promoción de Nahuel y la editorial. Que se escape uno. Sí, lo largaron. Agarraron un ciervo, lo pintaron. Compre el libro. No. No, bueno, sí, obviamente pasa eso, porque es una especie que no es de la zona. Es muy difícil. Es una especie que solo habita en los pocos zoológicos que hay. Bueno, en el zoológico de Rawson, cuando existía el zoológico de Rawson, había ciervos de esa especie. Pues son ciervos más bien chiquitos, bastante más manejables que un ciervo, no sé, piensa en un ciervo colorado, que son bastante más grandes. Que eso sí puedes encontrar en estado natural en la cordillera, digamos, ¿no? Pero este tipo de ciervo, que es el que ven ahí en la tapa del libro, no es
de la zona, no es del país tampoco, es una especie plantada. Nahuel, Pablo, nos queda tiempo simplemente para recordarle a la gente cómo pueden hacer para, si quieren anticiparse a la salida oficial, participar de la preventa y si no aguantarse y esperar a que lleguen a las librerías. Bueno, sí, eso, la preventa está abierta, el libro sale 15.000 pesos, están ahí los datos, no sé si se llegan a ver. Para aquellos que no lo están viendo, en Remitente Patagonia en las redes sociales, nahuelmachi@gmail.com, y si lo quieren pedir por teléfono, al 54911 4065 98 37. Exacto, bueno, ahí me pueden contactar o me buscan en redes sociales y lo hablamos. La cuestión de, bueno, obviamente la preventa sería para reservarlo. Yo cuando viaje al sur en enero, que seguramente esté allá para hacer algunas presentaciones y demás, ahí le daría entrega el libro a la persona que lo compre. O si no, a principios de diciembre va a estar en la librería Morón y en la boutique del libro ahí en Trelew. Eso me confirmó Pablo, que es el editor de... Pablo Lopresti, la familia de Remitente Patagonia. Sí. Nahuel, acá Gerardo Tarduño manda mensaje agradecido por la entrevista también. Dice que sos un crack, gente que ha estado escuchando, que se ha sumado. Nosotros te agradecemos todo este rato que nos has dedicado. Tenemos tanto para preguntarte, pero vamos a leer el libro. Por favor, y hablemos después de que lo lean. Sí, así será. Che, un abrazo grande y de verdad muchas gracias a vos por este rato y a todos los que nos estuvieron acompañando, Pablo. Sin lugar a dudas, Mati, a ver, me quedaron millones de cosas para preguntarle. Aproveché el corte para decirle a Nahuel cortito, taca. Me saqué un par de ganas, pero tengo ganas del libro, así que yo me voy a contactar con Nahuel por las redes y coordinaremos para hacernos con el libro en la preventa. Nahuel, un placer, mil gracias por todo. No, gracias a ustedes por el llamado, el placer fue mío. Y bueno, estamos en contacto. A ver si estén atentos, a ver si me aparece un ciervo blanco en sus vidas. Hay que estar atentos a los ciervos blancos. No te vayas, quédate ahí, Nahuel. Nosotros nos despedimos de los que están ahí del otro lado, no sin antes agradecerle a Víctor Barría, que se hizo cargo de los controles a partir de las 4 de la tarde. Gracias, Víctor, por eso. Gracias a Carlitos Andrés Petersen también. Mateo García, un placer como siempre. ¿Será hasta el próximo viernes? Sí, el viernes que viene ya en la recta final de esta temporada 2024 de Etcétera. Estamos en los últimos programas de la temporada, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, son los últimos programas de la temporada, se viene ya la programación de verano de la radio, la gente está acostumbrada a eso, sabe cómo funciona, deben estar diciendo a ver en qué momento está por cambiar, porque siempre nos hacen lo mismo en el U20. Uno está acostumbrado más o menos a una programación y después te la cambian, y así es, señora. Qué sé yo, que no permanente es el cambio. Capaz que eslogan de campaña. Capaz que en una de esas le ponemos un ciervo blanco también nosotros a la programación. También. Vas a ver. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a este programa disponible en nuestro canal de YouTube mañana, así que si se perdieron algo, lo quieren volver a disfrutar, se meten por ahí. Gracias, Pablo. Gracias, Mati. Un placer. En 7 días nos volvemos a encontrar en este Etcétera, porque ustedes lo saben, esto es casi como una especie de mantra. Cuando parece que está todo dicho, siempre se puede decir algo más. Chau, chau. Yo me quedo con los Dentro del marco es la ausencia de Patito. A esta hora, tus oídos están listos para escuchar lo que otros quieren abreviar. Etcétera. Siempre se puede decir algo más.